Hola, muy buenos días a todos. Hoy es lunes, día 24 de marzo, y estamos en la semana tercera del tiempo de Cuaresma. Texto del Evangelio del día de hoy, Lucas 4, 24 al 30. La homilía de la primera lectura la hace el mismo Jesús en la sinagoga de su pueblo, en Nazaret. Achaca a los fariseos que no han sabido captar los signos de los tiempos. La viuda y el general, ambos paganos, favorecidos por los milagros de Elías y de Eliseo, sí supieron reconocer la actuación de Dios. Una vez más, en labios de Jesús, la salvación se anuncia como universal, y son precisamente unos no judíos los que saben reaccionar bien y convertirse a Dios, mientras que el pueblo elegido le hace oídos sordos. No les gustó nada a sus oyentes lo que les dijo Jesús. Lo empujaron fuera del pueblo, con la intención de despeñarlo por el barranco. La primera homilía entre sus paisanos, que había empezado con admiración y aplausos, acaba casi en tragedia. Ya se vislumbra el final del camino, la muerte en la cruz. Es bueno que en Cuaresma tengamos presente nuestro bautismo y que preparemos su expresivo recuerdo en la noche santa de la Pascua. El bautismo ha sido el sacramento por el que hemos entrado en comunión con Jesús, por el que nos hemos injertado en Él, por el que ya hemos participado sacramentalmente de su muerte y de su resurrección, como dice Pablo en Romanos 6, que escucharemos en la noche pascual. El bautismo nos ha introducido ya radicalmente en la Pascua, aunque luego toda la vida hasta el momento de la muerte, que es el verdadero bautismo, la inmersión definitiva en la vida de Cristo, tengamos que ir creciendo en esa vida y luchando contra lo antipascual que nos amenaza. En la vigilia pascual, con los simbolismos de la luz y del agua, pediremos a Dios que renueve en nosotros la gracia del bautismo y renovaremos nosotros mismos las promesas y renuncias bautismales. Cada año, la Pascua es experiencia renovada de nuestra identidad bautismal y la Cuaresma, preparación y camino catecumenal para participar mejor con Cristo en su paso a la existencia de resucitado. Las lecturas de hoy también nos recuerdan que ya va siendo urgente que casi a la mitad de Cuaresma hagamos caso de las insistencias llamadas de Dios a la conversión y al cambio en nuestras vidas. ¿Nos dejamos interpelar por la palabra? ¿Se está notando que hacemos camino con Jesús hacia la novedad de la Pascua? O también podría decir Jesús, quejarse de nosotros, acusándonos de que otras personas, mucho menos dotadas de conocimientos religiosos, el general pagano, la viuda pobre, están respondiendo a Dios mejor que nosotros en sus vidas. Hoy, 24 de marzo, la Iglesia celebra, entre otros santos, la memoria de San Óscar Arnulfo Romero y Galdaméz, nacido en Ciudad Barrios, en El Salvador, el 15 de agosto de 1917 y asesinado, martirizado en El Salvador el 24 de marzo de 1980. Conocido como Monseñor Romero, fue evidentemente primero sacerdote y luego cuarto arzobispo metropolitano de San Salvador, de 1977 a 1980, célebre por sus predicaciones en defensa de los derechos humanos y de los más pobres. Como arzobispo denunció en sus homilías dominicales numerosas violaciones de los derechos humanos y manifestó en público su solidaridad hacia las víctimas de la violencia política de su país. Su asesinato provocó la protesta internacional en demanda del respeto a los derechos humanos en El Salvador. Sus acciones son admiradas, ¿no? Y él estaba siempre muy cerca de los pobres y de los más desfavorecidos de la sociedad, ¿no? Los signos de los tiempos, la praxis, el método de ver, juzgar, actuar, se hicieron fuerte en su vida y en su predicación. En la conferencia de Puebla
se reunió con todos los teólogos de la liberación a quienes había negado la participación oficial en Lovaina, disipó los prejuicios ante esa teología, ¿no? En 1979 fue nombrado o nominado al Premio Nobel de la Paz a propuesta del Parlamento del Reino Unido. Sin embargo, la laureada con ese galardón ese año fue Santa Teresa de Calcuta, la Madre Teresa. Óscar Arnulfo Romero fue asesinado durante la celebración de una Eucaristía en la capilla del Hospital Divina Providencia en San Salvador. La orden de su asesinato nunca se ha confirmado oficialmente. El 24 de marzo de 1990 se dio inicio a la causa de canonización. Fue beatificado el 23 de mayo del 2015 en la Plaza San Salvador del Mundo, en San Salvador. Y poco más de 3 años después, el 14 de octubre del 2018, fue canonizado por el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro, en Roma. La Iglesia Católica lo venera como santo y algunos de sus fieles se refieren a él como San Romero de América. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio tan elocuente y ejemplar del obispo Óscar Romero. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.